En Río de Janeiro el triatlón es distancia corta, que es otra disciplina dentro del triatlón. Y yo soy un deportista de fondo que hace triatlón de larga distancia, Ironman, que no está dentro de las pruebas de Río, y que además, bueno, pues nosotros tenemos el Ironman de Hawái, que está totalmente fuera del ciclo olímpico, que está metido dentro de otro sistema de clasificación, un sistema de clasificación muy complejo que hace que totalmente te tengas que centrar en ello, que tengas que planificar tu temporada para ello, pensar en tu estrategia para clasificarte, vamos, o sea, son dos disciplinas diferentes. Ojalá estuviera el Ironman dentro del ciclo olímpico, pero no queda fuera y bueno, tenemos nuestro Campeonato del Mundo de Hawái. Hace una semana que he llegado de Brasil, donde he conseguido la clasificación a Hawái y además hacer el mejor Ironman de mi carrera deportiva. Ha supuesto principalmente nuestro proyecto para este año, en esta primera parte, conseguir la clasificación a Hawái con un Ironman en Sudáfrica y 8 semanas después el Ironman de Brasil. Y a pesar de plantearnos que este objetivo era bastante complejo y ambicioso, pues he obtenido 2 buenos resultados y he cerrado la clasificación. Aparte de ello, en Brasil concretamente, pues tuve una carrera que, aparte de colocarme en las posiciones que necesitaba para cerrar los puntos, pues estuve disputando la carrera que terminó un rendimiento muy bueno desde la natación, en la bicicleta y en la carrera a pie, que nos hace estar muy contentos y situarnos por algo que hemos entrenado mucho. Llegué a ponerme en tercera posición y al final quedé cuarta en una carrera que, bueno, estamos viendo que en el Ironman cada vez el nivel es más alto, y en una carrera de 9 horas, pues en las 2 últimos Ironman que he hecho entramos mucha gente en pocos segundos. El año pasado conseguí llegar por primera vez al Ironman de Hawái y después de haber tenido durante 2 años grandes resultados, un buen rendimiento y estar en la salida con mucha ambición, porque me encontraba muy fuerte, durante la carrera tuve problemas físicos y no pude acabar de la manera que yo me hubiera gustado. El Campeonato del Mundo Ironman, conseguir la clasificación en profesionales cada vez es más complejo, han quitado una prueba y bueno, hace que tengamos que pensar bien nuestra estrategia y que todo salga bien para que no se tuerza y durante ese año las cosas salgan bien y no empezar a dar tumbos, el nivel económico, te empezar a tener problemas, que empiezas todo ya mal, ¿no? En ese aspecto se ha complicado mucho y yo estoy contenta y siento alivio, ¿no?, de haber conseguido la clasificación a estas alturas. Desde 2012 soy profesional y me dedico exclusivamente a ello. Es un poco complejo entrenar triatlón, son 3 disciplinas diferentes, pero bueno, para ello tengo un entrenador que se encarga de planificar mi día a día y bueno, contamos también con asesoramiento del back team, del técnico Aitor Alberdi, y bueno, mi día a día es seguir esa planificación, entrenar en las mejores condiciones posibles. Gracias a mis patrocinadores desde 2012 que apostaron por mí, me puedo dedicar a ello. En 2014 entré en el Back Team, es una ayuda que para mí es vital porque además cada año voy creciendo como deportista, mis objetivos son más ambiciosos, más complejos y económicamente mayores, entonces para mí todas las ayudas son muy importantes para que esto sea viable y bueno, o sea, para mí es vital la ayuda del Bastín y bueno, estoy muy agradecida a todos mis patrocinadores. Empezaremos con la planificación de aquí a Hawái. Bueno, y pensaremos pues las concentraciones, qué hacer para estar allí como el año pasado en la mejor forma posible y si se puede aún más. Y nada, pues unos meses por delante para entrenar lo máximo posible.